Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El pecado original, tan fácil de predicar y tan difícil de entender, es lo que decía San Agustín en un sermón. Se habla del pecado original por todos lados en la predicación cristiana, pero a poco que uno se detiene a meditar sobre él, se da cuenta de que hay allí un misterio, algo que se nos escapa. Es eso lo que dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, que se trata de algo que nos excede, que excede nuestra comprensión. Y cómo no, el mal es de por sí una zona oscura. El mal es casi impenetrable. El mal no se deja comprender fácilmente. Es una zona tenebrosa. Y eso es justamente el pecado. Recuerdo también como con cierta ironía o cierta gracia decía un autor inglés que era más fácil explicarle la ley de la gravedad a un perro bien amaestrado que explicar el pecado. El pecado por abajo, digamos, por la zona oscura, o bien las cosas sobrenaturales que nos exceden, como sería la gracia, son difíciles de comprender. Y es necesario acoger esas verdades como lo que son, verdades de fe. El pecado original no es un dato que podamos comprobar empíricamente, del que tengamos experiencia inmediata. Y precisamente por eso, porque se trata de algo difícil, la Sagrada Escritura nos lo transmite con un lenguaje metafórico, parabólico, donde se nos transmite la realidad de las cosas, pero al mismo tiempo se nos deja ver que hay algo misterioso en todo ello. Es indudable, se trata del lenguaje de la fe. Ya desde los primeros renglones de la narración del pecado original, uno se da cuenta de que está ante un lenguaje especial. Es una serpiente astuta, es una serpiente que habla. Y desde luego, el simple hecho de tomar un fruto de un árbol que es llamado el árbol del bien y del mal, ya nos alerta para comprender que estamos ante un lenguaje que pretende enseñarnos algo que va más allá de lo que está allí escrito. Las víboras no hablan, no hay árboles que dan frutos del bien y del mal. Y quizá un poco por esto, Pelagio, en su herejía, decía que en realidad el pecado original no había sido nada, ni había sido gran cosa. Y San Agustín le tenía que reprochar o refutar. No llamamos pecado original a este pecado porque Adán y Eva hayan hecho algo muy original, hayan hecho algo que a nadie más se le había ocurrido.
es el pecado de los orígenes. Y la grandeza de este pecado, las dimensiones que tiene, no son porque Adán y Eva fueran gigantes o tuvieran unas, no sé, capacidades extrahumanas por las cuales pudieran enfrentar con poderes de superhéroe mal usados a las fuerzas celestiales. Eran también Adán y Eva, hombre, mujer, varón y mujer, con sus propias limitaciones. Lo grande del pecado original son las consecuencias, las tremendas consecuencias. El pecado está presente en la historia del hombre y sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hablando directamente de este pecado original, nos dice que es como el reverso de la buena nueva de Jesús y que hace falta ver este pecado original también a la luz de la revelación de Cristo. Sabemos que este pecado fue tremendo y demasiado grande precisamente porque le costó al Hijo de Dios la vida, porque murió por nosotros. Y si para cancelar las consecuencias del pecado de los orígenes, el Hijo de Dios, Jesucristo, tuvo que franquear las puertas de la muerte, es porque aquel pecado fue tremendo. El hombre se prefirió a sí mismo en lugar de a Dios. Son dramáticas las consecuencias. Si vamos al relato, mientras vamos meditando esta verdad de fe, nos damos cuenta de que hay allí, en buena medida, en síntesis, una narración de la estructura, de la dinámica casi de cualquier pecado. Es cambiar las verdades que no se ven pero que han sido reveladas por Dios sobre lo bueno y lo malo por objetos, por experiencias, por realidades que están más bien acaparando nuestros sentidos. La mujer, dice el texto, después de que el demonio le puso en duda la autoridad divina, la mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable. La tentación, el deseo, nos hacen ver apetitoso el pecado. Pero el pecado no tiene nada de hermoso, aunque así lo parezca. Y todos conocemos cómo los misioneros, cuando eligieron representar el pecado con la piñata, con su exterior colorido, con el papel picado, transmitían catequéticamente una verdad que es muy antropológica, muy psicológica. Cuando uno peca, lo hace porque aquello le parece atractivo, apetitoso, atrayente, deseable. Y en todo esto, en el fondo, lo que hay es una especie de carrera de atajo, la búsqueda de una felicidad que no implique tener que pasar por la autoridad divina. Dios les había dicho lo que es bueno y lo que es malo, lo que podían y lo que no podían hacer. Y eso no le corresponde al hombre decidirlo. El hombre ha de aceptar
que hay una medida de lo bueno y de lo malo que está más allá de lo que él puede juzgar con los puros datos que le dan sus sentidos, que le dan los sentimientos o los afectos, la imaginación, el gusto, que la verdad sobre el bien y el mal incluso tantas veces supera los cálculos y las estimaciones que podemos hacer con la inteligencia, que se requiere tantas veces aceptar como verdades que vienen de lo alto, juicios, dictámenes sobre lo bueno y lo malo. No nos es fácil, por ejemplo, aceptar que no está bien quitarle la vida a un asesino en serie y que inmediatamente nos viene en gana eliminarlo de este planeta y que hay suficientes argumentos para hacerlo. Pero hay una palabra que nos supera y que nos ayuda a captar que si se puede evitar, que si hay manera de preservarle la vida sin que siga causando daño, que eso es mejor. Y hay desde luego otras cosas que quizá nos tocan más de cerca, como cuando Jesús tuvo que explicarles que el divorcio les estaba permitido por la dureza del corazón, aun y cuando uno pueda ver y notar que tantas veces para una mujer o para un hombre, ¿no?, el rehacer su vida, como dicen ahora tantos, ¿no?, pareciera muy razonable. Nos cuesta trabajo compartir los juicios divinos. En el fondo, la serpiente, cuando tienta a Eva, lo que quiere hacerle creer es que puede elegir lo que sea y no morir. No morirán, les dice, bien sabe Dios que cuando coman del árbol se les abrirán los ojos y serán como Dios. Pero lo que Eva no veía, lo que nosotros tantas veces no vemos, es que la muerte de la que aquí se habla no es simplemente la muerte del cuerpo, es algo mucho más profundo. En una de las revelaciones, Santa Brígida, en una de las revelaciones que ella tuvo, Santa Brígida dice estas palabras: no comprenden lo que es la muerte. Muere de hecho quien se separa de Dios, quien insiste en el pecado. Está muerto también quien no cree en Dios y no ama a su Creador. Vive y no muere aquel que teme a Dios, se purifica de sus pecados a través de frecuentes confesiones y desea alcanzar a Dios. La vida a la que estamos llamados no es solamente una buena salud del cuerpo y un bienestar psicológico, es algo mucho más profundo. Y para alcanzar esa vida más plena es necesario acatar y acoger con respeto, con amor, con veneración y con piedad la autoridad divina. Respetar a Dios quien es y que sabe qué es lo mejor para mí en cada momento. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.